Hola, soy el profesor Rafael y en este material de la asignatura de comportamiento organizacional veremos el tema de cultura organizacional. Abordaremos los subtemas de qué es la cultura organizacional, el concepto, la definición propiamente, cuál es la misión de la empresa en términos de la cultura organizacional, cómo se crea y se conserva esta cultura organizacional, cómo se planea eh, esta cultura organizacional en un sistema. Recuerden que ya habíamos visto la teoría de sistemas en sesiones anteriores y mencionábamos que abordaríamos el tema el tema de los sistemas, de la empresa como sistema, como una parte orgánica, ¿no? Que eso es transversal a todos los temas de la asignatura. Cómo funciona y opera precisamente este sistema, ¿no? Todo en virtud de la cultura organizacional, recuerda. Después tenemos la institucionalización, que es, digamos, el siguiente paso a una cultura organizacional y que se necesita para alcanzar esa institucionalización y mantenerla, por supuesto. Entonces, bueno, empecemos con definir qué es la cultura organizacional, qué entendemos por cultura organizacional. Bueno, es el sistema de significado compartido entre los miembros de una empresa, ¿no? Y se distingue entre diversas organizaciones. Por supuesto, este significado, estos valores que le dan significado a la empresa, a la organización, valores, principios, procedimientos, comportamientos, ¿no? Si nos remitimos al término cultura, que es este conjunto de principios, valores, eh, comportamientos que comparten un grupo, comportamientos, perdón, de un grupo, podemos entender entonces a la cultura organizacional desde esa perspectiva. Es este significado, estos simbolismos que aluden a los principios, a los valores, al, a la interacción, al comportamiento precisamente de los individuos de un grupo, en este caso particular, pues de una empresa, de una organización. ¿No? Y obviamente estos elementos, este conjunto de elementos son diversos entre cada una de las empresas. Cada uno tiene una manera de relacionarse diferente, tiene principios diferentes, promulgan valores diferentes, etcétera. Ujú. En el sistema se identifica un grupo de características clave que la organización valora. Mencionamos, entonces, si nos remitimos al término genérico de cultura, es que esta organización, esta empresa, valora precisamente en este grupo de personas que están trabajando o que están haciendo funcionar a la organización como parte de un sistema, pues fomentar estos valores, estos principios, desarrollarlos, establecer canales de comunicación, etcétera, que ya lo veremos en el esquema del sistema como tal. Pero básicamente esa es la cultura organizacional, este conjunto de, de elementos que le dan significado a cada uno de los elementos de la organización, de la empresa, con estos principios, valores, comportamientos, interacciones, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la misión de la empresa en este sentido de, eh, en este sentido de la cultura organizacional? ¿Qué debe hacer la empresa para nutrir y fortalecer la cultura organizacional? Bueno, pues define fronteras, transmite un sentido de identidad, compromiso con algo más grande que el interés personal,
incrementa la estabilidad del sistema social, es decir, de la organización de la empresa, y sirve como mecanismo de control que moldea actitudes y comportamientos. Ahorita vamos a ver esta parte de premios y castigos, que también es parte, digamos, se oye un poco extraño, un poco eh, raro el término de premios y castigos, pero estamos hablando particularmente de las empresas, ¿no? Como organizaciones, como sistemas, perdón. ¿Ok? Entonces la empresa, como misión para desarrollar esta cultura organizacional, fortalecerla, pues define estas fronteras, es decir, pone límites a, a los elementos del grupo. ¿Mm? Hasta dónde puedes actuar, qué puedes hacer, hasta dónde llegan los principios y valores de la empresa en relación a tus principios y valores, dónde están los límites respecto a otro elemento del mismo grupo, estos límites de la interacción entre los miembros del grupo, los límites hacia afuera también de la propia empresa, cuál es la imagen que le quieren dar a la empresa hacia afuera, ¿no? Esos límites, cómo te vas a comportar, pero a la vez estos límites se, se limitan con este sentido de identidad, ¿no? Cuando un miembro del grupo, de este pequeño sistema, se siente identificado, bueno, pues respeta estos límites, estas fronteras, ¿no? Las acepta, entiende que es parte de la interacción del grupo, entiende que, entiende que es parte de un grupo y que se tiene que identificar con ellos. También la empresa asume ese compromiso de ese interés que tenga cada uno de los individuos, no por su interés personal, sino algo más grande. El todo, el sistema es mucho más importante que cada una de sus partes, como este elemento orgánico del que mencionamos en sesiones pasadas, ¿no? Si bien es cierto, cada uno de los elementos, cada uno de las partes del sistema funciona y tiene sus propios procesos, sus propios procedimientos, el sistema no funciona si alguno de ellos falla. Es por eso que hace ese compromiso que es más grande de la funcionalidad individual. Incrementa la estabilidad del sistema, hace que las interacciones sean sanas, sean fluidas, haya retroalimentación entre los propios miembros del grupo y entre la propia empresa. Ahorita veremos qué es esto de la retroalimentación, el feedback, etcétera, para afianzar precisamente los lazos, las relaciones que hay entre los miembros de este grupo. Y bueno, es un mecanismo de control hacia los miembros del grupo, con estos límites, que se relaciona mucho con los límites, moldea actitudes con los valores de la empresa, ¿no? Es decir, tú tienes que comportarte de alguna forma porque representas a esta empresa, a esta institución, ¿no? Y tú al sentirte identificado, pues reproduces estos estándares, estos elementos de identidad, respetas esas fronteras, respetas esas actitudes y te comportas de una manera específica, ¿no? Por supuesto, una cultura organizacional fuerte, pues, implica que la empresa tenga menos contingencias, que haya menos rotación de personal, uh-huh, favorece la consistencia y el buen comportamiento dentro de la empresa, ¿no? Entonces, esto ayuda a fortalecer la cultura organizacional, a desarrollarla y que todos los miembros del grupo, de la empresa, del sistema, se sientan a gusto, se sientan identificados, reproduzcan estos modelos de comportamiento, asuman como suyos los valores y principios más allá de lo individual. ¿Cómo se crea y se conserva
esta cultura organizacional? Bueno, para hacerlo se necesita llevar a cabo estos pasos. Se debe innovar y tomar riesgos. Se debe tomar atención a los detalles, orientar los resultados, orientar, orientarse hacia las personas, orientarse hacia el equipo, hacer un gran gasto de energía, lograr una estabilidad. Estos son los factores que ayudan a fortalecer, a hacer una cultura organizacional fuerte. Cuando la empresa, cuando la organización, viéndolo como un sistema, toma riesgos, innova respecto a lo que va a ser como empresa, ¿no? Para poder lograr sus objetivos. Toma en cuenta los detalles que pasan dentro del sistema, esta interacción que hay entre los diversos elementos, principalmente entre el recurso humano, cómo es su comportamiento, están conformes, están motivados, se sienten bien, están deprimidos, cómo les afecta el entorno externo, qué acontece dentro de los mismos, de la misma interacción de los individuos del grupo, en este caso, bueno, pues los miembros de la organización. Hay que prestar mucha atención a los detalles, por mínimo que sea, ¿no? En la sesión anterior, una de sus compañeras mencionaba precisamente esta parte de qué pasa si uno de los elementos no está contento, ya se le capacitó y ya eh, se platicó con él, se tomaron diversas medidas. Bueno, aquí es donde la empresa, mencionábamos que el sistema debe tomar las medidas necesarias, debe poner atención sobre eh, ese elemento que está en desequilibrio y debe establecer las condiciones necesarias para que se arregle, para que se equilibre esa parte del sistema. Si no se lograra equilibrar con diferentes estrategias que tome el sistema, bueno, pues se tendría que hacer un cambio drástico, digámoslo así, para que pueda seguir funcionando el sistema. El sistema no se puede detener. Recuerden que estamos hablando de algo dinámico. En todo momento está moviéndose, está cambiando y es mucho más grande que lo individual. Tiene que estar orientado a los resultados. Y esto obviamente van ligados estos tres. Se orientan los resultados hacia las personas, hacia el equipo. Cuando, cuando un sistema tiene una buena retroalimentación con el elemento humano, con los equipos de trabajo, pues los resultados son satisfactorios. Cuando no se presta detalle a lo que ocurre dentro de estos grupos humanos, de lo que ocurre con su recurso más importante, pues los resultados no son satisfactorios, no son lo que esperaban. Tienen que hacer grandes cambios que eso afectaría eh, por un tiempo el desempeño del sistema. Tiene que ajustar en un momento dado. Pero es importante que si se toma detalle de, como mencionamos en este segundo punto, pues esto se va a dar de una manera natural, digámoslo así, ¿no? Si las personas y por ende los equipos, los grupos están motivados, contentos, tienen esta identidad con el sistema, se sienten reconocidos, pues los resultados se irán dando de manera satisfactoria. El sistema tiene que gastar una gran energía para tener esa estabilidad dentro del sistema, ¿no? Energía de, en esta, otra vez, en esta analogía con la parte orgánica, ¿no? El sistema tiene que hacer esta retroalimentación entre las entradas y las salidas del propio sistema para que haya una estabilidad, haya un equilibrio en todo el sistema y que la cultura organizacional se afiance. Aquí es donde vamos a ver el esquema que les mencionaba
y poder entender esto que mencionábamos de las entradas, salidas, la retroalimentación y cómo es que el sistema debe sentar las bases, debe fundamentar y gastar la energía necesaria para que haya un equilibrio en el propio sistema. Hay dos tipos de sistemas. Ya habíamos visto el concepto en cuanto a la teoría de sistemas, que es observar a todos estos elementos de una forma interrelacionada, interconectada y que funcionan de una manera orgánica, ¿no? Eso es básicamente el concepto que habíamos determinado y que eh, seguiremos utilizando durante toda la asignatura. Y existe una clasificación de estos sistemas, el sistema abierto y el sistema cerrado. Los sistemas abiertos son aquellos sistemas que interactúan con su medio, con el entorno, con el ambiente, ya sea importando o exportando energía, ¿no? Lo que mencionábamos en este elemento fundamental de la conservación de la cultura organizacional. Los sistemas sociales y biológicos son inherentemente abiertos. Una empresa, un grupo de personas, pues es un sistema social, ¿no? Y entonces quiere decir que es abierto por naturaleza. Hay una interacción entre los elementos del sistema. Sin embargo, existen también los sistemas cerrados. Son aquellos que no son capaces de interactuar con su medio, ya están determinados, están, trabajan de una manera ya específica, no sufren cambios, ¿no? Y que a la larga también estos sistemas, al no tener esta retroalimentación, al no tener esta relación con el ambiente, ¿no? Al actuar de manera determinada, ya establecida, pues no le permitirá una relación equilibrada, una relación sana con el entorno, ¿no? Volvemos a esta parte del orgánico. ¿Cómo funciona este sistema abierto? Todo este esquema que ven aquí es el sistema. Ahorita lo vamos a explicar en términos de una empresa, básicamente, ¿no? Pero primero entendamos el sistema. En un sistema existen, bueno, aquí afuera está el ambiente, está el entorno, ujú, que es lo que interactúa con el sistema. Es decir, el ambiente también es parte del sistema. Recuerden que es eh, esta interacción, este intercambio de energía, este intercambio de comunicación, de procedimientos entre el ambiente y el sistema. ¿Ok? Hay entradas hacia el sistema. En diferentes fuentes lo encontrarán como entradas, insumos, input, como energía, recursos, materiales, dinero, etcétera, ¿no? Y existe también las salidas o productos o outputs, que también se encuentra en diferentes fuentes de esa forma. Y existe entre las entradas y las salidas una retroalimentación o feedback, que también se puede encontrar así en algunos textos. Estas entradas se procesan, se transforman dentro del sistema con todos estos elementos que ya habíamos hablado, ¿no? Con los límites, con la identidad, con la estabilidad social, con los mecanismos de procesos y procedimientos dentro del mismo sistema. Es decir, estos cambios se dan entre las entradas y las salidas, se transforman estos insumos en salidas. Y esto interactúa directamente con el ambiente. Por eso estamos hablando que en todo momento hay esta interacción, este intercambio de información y de recursos con el ambiente. Y esta transformación y procesamiento no sería posible sin esta retroalimentación del propio sistema. Este feedback que permite procesar todo lo que ocurre en el sistema interno, de manera interna. Ahorita lo vamos a ver en el esquema específico de, eh, de una empresa visto como un sistema, ¿no? Pero básicamente así entendemos un sistema que, si recuerdan, cuando vimos la teoría en las clases pasadas, mencionábamos que íbamos a verlo más a detalle y es básicamente este esquema
el que nos dice cómo funciona un sistema. Este esquema es muy útil en ese sentido. Espero lo puedan revisar constantemente cuando tengan alguna situación de, que no recuerden sobre el funcionamiento del sistema. Ahora veamos cómo es la funcionalidad y operatividad de una empresa como sistema. Ahora sí, esto que ven aquí está en esta parte. Aquí está, vean, el input, que es la entrada o el insumo. Aquí está lo que se procesa, las operaciones, la estructura entre el personal, sus procedimientos, que es esta transformación, este procesamiento de las entradas. Está el output o productos, ajá, o o salidas. Ujú. Y aquí está, en este sentido del procesamiento entre entradas y salidas, la retroalimentación o feedback, que es este sistema de información que existe, como pueden ver aquí con las flechas, este sistema de información que existe en lo interno, con este procesamiento de entradas y salidas, y el entorno. El entorno aquí está. Recuerden que este entorno, aunque está solamente ejemplificado en el esquema, solamente en esta esquina, pues es todo lo que rodea el sistema, todo lo que rodea la empresa. Ujú. E interactúa directamente con todo esto. Pero aquí lo ponen de una referencia excelente en el sentido de las flechas, porque la flecha no se cortan. Esta flecha no es independiente a esta, por el contrario, ¿no? Se vinculan directamente porque el sistema tiene este procesamiento del feedback y al mismo tiempo esta retroalimentación hacia el entorno, ¿no? Hacia el ambiente. Entonces, podemos hablar que las entradas de una empresa como sistema puede ser el personal, dinero, materiales, equipos, información, todo lo que tenga que ver con sus recursos. Esas son las entradas o los inputs, los recursos que obtiene el sistema. Después viene este procesamiento de estos recursos, cómo trabajan los recursos en el sistema, cómo interactúan, para qué sirven esos recursos. A eso se llama procesamiento. Se procesa, se actúa, ya el sistema está actuando con estos recursos. Esto es básicamente lo que hace la empresa, ¿no? El funcionamiento de la empresa. Y aquí está la gerencia, el gerente, el director general o el líder o el jefe, como lo quieran ver, participa directamente con el sistema, como mencionábamos acá. Ujú. Y bueno, las salidas en este procesamiento de recursos, en esta interacción con los diferentes elementos del sistema, particularmente, recuerden que el más importante es el elemento humano, ¿sí? Pues se dan las salidas, ¿no? O el output, que quiere decir los bienes ya fabricados, los productos ya hechos, los servicios que hace la empresa, ¿no? Para obtener los objetivos o alcanzar los objetivos de la empresa, del sistema, ¿no? Yo recibo materiales, los proceso, creo un producto, el cual voy a ofertar, lo llevo al entorno, ¿no? Y existe esta retroalimentación de la salida, funciona o no funciona este procesamiento para llevar a cabo este resultado, se vende o no se vende en el entorno, se consume o no se consume, ¿no? Esto se puede llegar al tema de la mercadotecnia, por supuesto, ¿no? A propósito de la otra asignatura. Pero esta es la retroalimentación, si realmente el sistema está funcionando como debe funcionar adecuadamente y alcanzar sus objetivos. Esta retroalimentación o este feedback le permitirá al sistema continuar de una forma habitual sus acciones o modificarlas si fuera el caso. Si este procesamiento de información, de recursos, esta transformación de recursos, como también lo dice este esquema, no está funcionando, bueno, pues se pueden hacer diferentes tipos de ajustes.
Una vez que tenemos afianzado todo el sistema organizacional en cuanto a principios, límites de fronteras, eh, esta identidad hacia el sistema, una estabilidad y equilibrio con base en una buena retroalimentación, una interacción continua con el ambiente. Esto quiere decir que la cultura organizacional se afianzó, se desarrolló, evolucionó y está funcionando correctamente. Y entonces pasa a la siguiente fase, por llamarlo de alguna forma, al siguiente nivel, que es la institucionalización, ¿no? Es decir, la, la cultura organizacional se vuelve mucho más equilibrada, mucho más fuerte, es más, es más interiorizada por el recurso humano cuando ya se institucionaliza estos procesos, ¿no? Se institucionalizan los principios, los valores, la retroalimentación y la transformación y el procesamiento del sistema son adecuados. Ujú. Y se tiene una buena relación, fíjense, inclusive desde los fundadores de la empresa, donde hay una buena relación en la gerencia, aunque hay límites, como ya mencionamos, ¿no? Hay una buena relación con la gerencia, hay el procesamiento, la estructura, la transformación, los procesos son respetuosos, son adecuados, son eficientes. Ujú. Entonces, desde ahí empieza una institucionalización en que los líderes principales, los fundadores de la empresa, los jefes, los dirigentes, pues conservan este buen funcionamiento del sistema, ujú, se socializa, ¿no? Sufre esta, dice aquí, metamorfosis, ¿no? de la empresa ya en un nivel superior. Cuando estamos hablando de una institucionalización es porque lo que estamos haciendo dentro del sistema, el sistema está trabajando correctamente. Ajá. Y lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo eficientemente y acorde a lo que pide el sistema. Ujú. Por ejemplo, los valores se pueden institucionalizar, ¿no? Es decir, tú entras a un, tú entras a un trabajo, a una empresa y, bueno, te dan un manual de inducción, ¿no? En donde tú tienes que ver la misión, la visión, los objetivos de la empresa, eh, su filosofía y, bueno, todo lo referente a los procedimientos del sistema, ¿no? Y entonces tú como nuevo trabajador, como parte de este ya grupo social, como parte del sistema, institucionalizas esos principios, esos valores, los haces tuyos, te apropias de ellos. A eso se refiere la institucionalización, es decir, el sistema evoluciona y sufre esta metamorfosis en virtud de su buen funcionamiento. Cuando no hay un afianzamiento de una cultura organizacional, que se enferma la empresa, no hay unos eh, resultados esperados, requeridos, positivos, ¿no? Las salidas no son, no son lo que esperan, no cumplen con los objetivos de la empresa, del sistema. Ujú. Entonces no hay una institucionalización, por el contrario, el recurso humano, en este caso poniéndome de ejemplo yo no me voy a apropiar de esos valores. Ujú. Yo no voy a ser parte de ese sistema enfermo, yo no me voy a sentir identificado, no voy a tener una buena retroalimentación, no va a haber un buen feedback por parte de mí y del sistema, ¿no? Yo voy a tener una imagen equivocada del sistema, con el ejemplo que les puse del trabajo, del lugar donde trabajé, ¿no? Es un ejemplo de ello. El mismo sistema va a tener una idea en esta retroalimentación, en este feedback sobre mi trabajo,
o sobre cómo estoy aportando al sistema. Pero cuando puedo interiorizar todo esto del sistema, hay una buena interacción, el ambiente permite que el sistema sea dinámico, que las entradas y salidas sean equilibradas con el feedback, que sea partícipe la gerencia, que desde los fundadores, los líderes, los jefes están ahí reproduciendo el mensaje, el discurso de principios, valores, de motivación, etcétera. Entonces, una vez que hacemos eso, de interiorizar todos esos elementos, podemos hablar de una institucionalización formal de la empresa. Es decir, la hacemos nuestra. Ya tenemos ese sentido de pertenencia mucho más arraigado y el sistema será eficiente. Se dice que cuando una cultura se institucionaliza, toma vida propia, ¿sí? Aparte de la de sus fundadores y miembros, ¿no? Es decir, aquí en el ejemplo de Apple, ¿no? Cuando estamos hablando de una cultura organizacional, que todo inicia con, por ejemplo, aquí está Steve Jobs, ¿no? Que inicia con estos fundadores que desarrollan todo este sistema de entradas, salidas, feedback, procesamientos, y se hace una empresa tan grande, se interioriza todo eso de la cultura organizacional, es más grande que ellos mismos, ¿no? Es decir, Apple sigue funcionando inclusive después de Steve Jobs, ¿no? Porque el legado que dejó en este sentido con los fundadores de la empresa, la conservación misma de la cultura organizacional, desde las altas esferas, desde la gerencia, desde la dirección, desde los fundadores, para socializar todo eso, socializar el funcionamiento del sistema en el recurso humano, entonces ya es mucho más grande, ya es una institucionalización mucho más profunda, ¿no? Ya se entiende que, que lo que se hizo en este caso, en este ejemplo de Apple, bueno, pues el sistema funcionó. Cuando una organización se institucionaliza, se valora por sí misma, no solo por los bienes y servicios que produce, sino adquiere inmortalidad, ¿no? Como decíamos, otros valores asociados a la parte orgánica. Aquí una disculpa que toma vida propia, es decir, sigue su curso a pesar de que